¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos comenzando esta revisión de cada mañana aquí en CNN Chile. Cuando faltan segundos para las 8, ya estamos listos. Gracias por acompañarnos a esta hora para informarse junto a nosotros de los temas más importantes en materia económica y financiera. Comenzamos rápido con nuestro resumen. Tenemos mucho por revisar también, una interesante entrevista para el día de hoy. Vamos a partir contándoles detalles de lo que ha resuelto el Banco Central en su reunión de política monetaria que concluyó ayer. Subir nuevamente la tasa, ese fue el mensaje, era lo que se esperaba. Lo que no se esperaba, de hecho el mercado proyectaba un alza menor, era que subiera tanto como lo plantea el Banco Central. Suben 150 puntos base la tasa de referencia y de esta manera llega a un 5,5%. Chile se ha transformado de hecho en el segundo país en subir a mayor velocidad la tasa durante este año, o el último año, digamos, en el 2021 y el comienzo de 2022. Las razones fundamentalmente tienen que ver con un desanclaje de las expectativas de inflación. No solo el cierre del 2021 es lo que le preocupa al Banco Central, lo que estamos viviendo ahora, un 7,2% de inflación anual, sino el horizonte de inflación que incluso está más allá de la meta que se plantea el banco para los próximos 2 años. Eso es lo que está viendo el mercado al menos. Ya les contaremos detalles y profundizaremos en las razones que tuvo el Consejo del Banco Central para esta fuerte alza y la señal que dio en su reunión de ayer. También vamos a estar revisando los detalles de cómo fue aprobado finalmente la PGU. Después de un trámite que fue en general bastante rápido, se aprobó esta iniciativa que crea la pensión garantizada universal, lo que desde el gobierno han calificado como la mayor reforma al sistema previsional chileno desde la Comisión Marcel, lo que propuso e implementó luego el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Es un avance importante, construye un primer piso, digamos, de un sistema de seguridad social mucho más fuerte, con una pensión garantizada que llega hasta 185.000 pesos para aquellas personas jubiladas o no, mayores de 60 años y que estén dentro del 90% de las personas de menores recursos. Es un hecho bien importante que se tramitó, como decíamos, en tiempo bastante expedito y que de alguna manera permite un avance finalmente en un sistema tan esperado como es el de pensiones por los chilenos. Ya conversaremos en unos minutos con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Estaremos analizando este y otros temas en la entrevista del día de hoy en Agenda Económica. Mientras tanto, en el Congreso avanza el proyecto para un royalty minero. Esta iniciativa, recordemos, viene desde la Cámara de Diputados. Ha sufrido hartos cambios el proyecto en la Cámara Alta. Se han introducido varias modificaciones y en la Comisión de Minería finalmente se despachó la iniciativa con un sistema mixto, con gravámenes que irán a las utilidades de las empresas, es decir, a los resultados finales. Y por otro lado, un tributo también a las ventas, es decir, a la materia bruta, digamos, que producen las empresas mineras. Esta iniciativa queda en manos ahora de la Comisión de Hacienda, pero recordemos que ha tenido un trámite bien controvertido también. En un momento se veía como una amenaza para la industria, el proyecto se ha ido moderando. Veremos si es que tiene viabilidad política para seguir avanzando esta iniciativa que también está dentro de los planes del próximo gobierno de Gabriel Boric. Y por último nos vamos a información internacional para contarles detalles del mensaje que dejó la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, el Banco Central norteamericano, por ponerlo en términos más simples. Lo que ha dicho la Reserva Federal es que pronto vendría un alza de tasas. Probablemente para marzo se espera un aumento de las tasas de interés en ese país o lo que es lo mismo, un retiro de los estímulos, ha dicho Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, porque ha asegurado que la economía norteamericana básicamente ya no necesita estos estímulos. En un momento en que la inflación también está golpeando a ese país, 7% de inflación en Estados Unidos, niveles que no se veían en más de 30 años. Ya les contamos cómo han reaccionado los mercados también ante esta noticia. Precisamente vamos a ir a revisar a esta hora 8:04 cómo partieron en la jornada las bolsas en el hemisferio norte, en Asia, también en Europa. Los números para partir el día los vemos en la siguiente gráfica. Como podemos ver, con números mixtos en Europa, donde hay un alza en la bolsa de Londres de medio punto porcentual. Sin embargo, en Alemania hay una caída de 0,38% en el DAX de Frankfurt. El índice paneuropeo, el Eurostoxx, que reúne distintos indicadores, nos muestra un retroceso también de las bolsas en Europa después de una jornada, la de ayer, que estuvo marcada por fuertes ganancias que extendieron también las que sostuvieron el martes. El Nikkei, por su parte, en Japón, más temprano,
tuvo una fuerte caída de 3,11%. ¿Qué pasó acá en Chile? En la sesión de ayer, el IPSA tuvo un alza de 0,51%, se consolida por sobre los 4.500 puntos. Mientras tanto, el dólar llegó a 801 pesos con un alza de 0,04%, relativamente plano. Veremos cómo va reaccionando, eso sí, el tipo de cambio al alza de tasas de interés en Chile y al anuncio también de alzas en la Reserva Federal. Los analistas ya estiman que el tipo de cambio debería depreciarse, es decir, que subiría el dólar en nuestro país en las próximas semanas con esos dos factores sobre la mesa. Bien, comenzamos entonces revisando el anuncio sorpresivo en su magnitud, no en la decisión que ha hecho el Banco Central respecto a la tasa de política monetaria. La reunión que terminó el día de ayer, había comenzado el martes, finalmente concluye con un aumento de 150 puntos base para la tasa de referencia. El mercado, como les contábamos, daba por descontado que venía un aumento de la tasa, pero estaba apostando por un aumento menor de 125 puntos base. ¿Hace mucha diferencia esos 25 puntos? Bueno, fundamentalmente en la señal que está dando el Banco Central, sí. Y recordemos que los aspectos comunicacionales de los anuncios que hace el banco, de cómo resuelve estas medidas, son bien relevantes. Y en ese sentido es que sorprende el Banco Central en este aumento que es algo mayor a lo que estaba esperando el mercado. De esa forma, entonces, el Banco Central está dando una señal de un alza más agresiva. Da cuenta de lo preocupante que es el escenario en materia inflacionaria, sobre todo por lo que contábamos recién, que las expectativas de inflación a 24 meses están por sobre el rango meta que se plantea el Banco Central, en torno a un 13%. Y eso es lo que preocupa también al banco, que el mensaje que haya dado en las alzas que había resuelto antes no estén siendo del todo efectivas en ese horizonte de más largo plazo. Recordemos que en 2021 cerramos con la inflación más alta en 14 años, en un 7,2%. Y eso ha obligado al banco a ir subiendo de manera sucesiva. Veamos la siguiente gráfica y así revisamos cómo ha ido evolucionando. De hecho, el Banco Central chileno es el que ha subido las tasas más rápido en los últimos 12 meses, según publicado hoy día Diario Pulso. De esta forma ha ido evolucionando la tasa. Miren, en enero del año pasado estaba en un 0,5% la tasa de política monetaria. Recién en agosto del año pasado hubo una alza hasta 1,5 puntos, que fue la primera alza fuerte, en 75 puntos base. En octubre ya da un primer golpe de timón el Banco Central con esta alza de 125 puntos, lleva la tasa de interés a 2,75% y dejaba abierta la puerta para nuevas alzas que concretaría en la siguiente reunión de política monetaria en diciembre. Sube nuevamente en 125 puntos base y lleva la tasa de interés a un 4%. Y ahora en la reunión del día de ayer, que concluyó ayer, lleva la tasa a 5,5% tras este crecimiento de 150 puntos base. Es decir, la dosis, por decirlo de esta manera, en que ha ido subiendo la tasa, ha ido también al alza. Y eso es reflejo finalmente de cómo el Banco Central está proyectando el escenario inflacionario. Recordemos que esa es su obligación constitucional. Veamos cuáles fueron los fundamentos. En el comunicado del Banco Central entrega algunas de las razones precisamente para esta alza en la tasa de política monetaria, y lo que dice el Banco Central fundamentalmente es que la alza de precios fue generalizada entre los distintos ítems de la canasta. Aquí está un extracto de lo que plantea finalmente el banco. Dice en su párrafo final: los riesgos para la evolución de la inflación siguen siendo significativos. Su eventual concreción se torna especialmente relevante en un contexto en que la variación anual del IPC y las perspectivas, es decir, el horizonte, ya son elevadas. La evolución reciente de la actividad y de la inflación se ubica algo por encima de lo previsto en el IPOM de diciembre, y las presiones inflacionarias del escenario internacional han aumentado. Este punto es clave. El petróleo ha ido subiendo de forma importante y eso sabemos que tiene un efecto de segunda vuelta también bien relevante para la inflación en nuestro país. Veremos cómo reacciona el mercado ante esta señal. Por lo pronto, algunos analistas ya estiman que además de los créditos cortos, los créditos de largo plazo, como los hipotecarios, también podrían ir al alza en los próximos meses. Bien, 8:09. Nos vamos a hacer una pausa. Al regreso estaremos conversando con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Vamos a analizar la aprobación de la PGU, la pensión garantizada del día de ayer en el Congreso. Por supuesto, también el escenario inflacionario. Gente que responde.
Estamos de vuelta en vivo, 8:12 para revisar cómo finalmente el Congreso ayer despachó el proyecto de la pensión garantizada universal. Esta iniciativa, que es un importante cambio en materia previsional en nuestro país y que va a beneficiar incluso desde febrero a 1,8 millones de personas. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Ministro, buenos días, gracias por conversar con nosotros. Hola Sebastián, muchas gracias por la entrevista. Gracias por el contacto. Ministro, usted ayer, después de la tramitación, cuando ya esto fue despachado, decía que este era uno de los avances más grandes en nuestro país en los últimos 40 años en el pilar no contributivo en materia previsional. ¿Por qué es tan relevante lo que se aprobó ayer, ministro? Sí, Sebastián, mira, yo creo que efectivamente eso es así y esto está, yo creo, a la altura de lo que se hizo el año 2008 en la reforma de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto? Fue la primera reforma previsional en este sentido. Mire, yo creo que ¿qué es lo que está ocurriendo aquí, Sebastián? Hace muchos años, diría yo, tenemos desde la parte de la ciudadanía la intención de aumentar y mejorar pensiones. Y durante mucho tiempo distintos gobiernos han tratado de mejorar las pensiones con distintos proyectos de ley y no habíamos podido hacerlo. Y creo que hoy día la pensión garantizada universal lo que hace justamente es dar esa respuesta, es dar esa solución. Y es dar una respuesta y una solución que tiene ciertos elementos importantes. Primer elemento, de ahora en adelante, todos los mayores de 65 años, independiente si usted está jubilado o no, si usted está dentro del 90% de mayor vulnerabilidad, o sea, estamos dejando solamente fuera el 10% de mayores ingresos, sí. Si usted está dentro de ese 90%, tiene un piso de ahora en adelante de 185.000 pesos mensuales, de forma permanente, como aporte del Estado. ¿Por qué 185.000 pesos? Porque 185.000 pesos es lo que determinó el Ministerio de Desarrollo Social como línea de la pobreza para una persona. Entonces, por lo tanto, lo que estamos diciendo, mire, de ahora en adelante, todos los mayores de 65 tienen este piso mínimo de línea de la pobreza. En ese sentido creemos que esto es muy importante porque fíjese que queremos que dar tranquilidad y esta política de alguna forma también es algo heredera de lo que fue el IFE universal. El IFE universal lo que quería hacer en los momentos más complicados de la pandemia, entregar también un sustento mínimo a los hogares de línea de pobreza y llegar al 90% de los hogares de nuestro país. No es posible seguir con el IFE porque el IFE tenía unos recursos fiscales que eran muy grandes sí. Y para nosotros no era posible seguir. Pero lo que estamos haciendo acá es hacer un programa parecido para los mayores de 65 años. Ajá, y por eso ministro, creemos que es tan importante y es una noticia tan relevante. Sí, ministro, ahora quedó conforme con cómo fue despachado el proyecto porque la iniciativa, sobre todo por el lado de financiamiento, cambió respecto a lo que ustedes habían propuesto inicialmente. Mira, quedamos muy conformes. Ahora, a ver, dos cosas. Efectivamente nosotros presentamos un proyecto que tenía su financiamiento y que cambió entre medio. Nosotros creemos que lo que presentamos inicialmente estaba bien, pero también nosotros lo que nos damos cuenta es que lo que tenemos que hacer es no ponerle problema a los chilenos, sino que darles soluciones. Y si para eso teníamos que hacer cambio en el financiamiento, teníamos que hacerlo. Y eso fue lo que hicimos. Y por lo tanto eso significa también que tuvimos que estar en el Congreso conversando, negociando con el equipo del presidente electo, también con el resto de los parlamentarios de Chile Vamos y de la oposición. Y esto es parte de lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros, cuando digo nosotros, los que hoy día estamos en política, tenemos que darle soluciones a los chilenos, no enamorarnos de nuestras iniciativas, mejorarlo lo que sea lo necesario, pero finalmente poder decirle hoy día a los chilenos que sus pensiones van a mejorar de forma significativa a partir de febrero próximo. Ministro, eso es la noticia y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer. ¿Usted diría que primó un criterio más pragmático finalmente en este proyecto? Claro, una palabra es pragmatismo. Yo te diría la palabra o el concepto para nosotros es dar buenas soluciones para los chilenos. Y lo que nos pasaba en materia de pensiones, tuvimos no solamente en este gobierno, que tuvimos varios proyectos de ley que no avanzaron, pero también el gobierno anterior también tuvo proyectos de ley en pensiones y tampoco pudo avanzar. ¿Y por qué? Porque estábamos peleando, bueno, si las mayores cotizaciones, cuánto iba a reparto, cuánto iba a las cuentas individuales. Y la verdad que estábamos entrampados. Nosotros dijimos, mira, no es tan importante el mecanismo, sino que lo importante es subir las pensiones a los chilenos y darles tranquilidad a los chilenos.
Y esa forma de hacerlo fue a través de la PGU, y por eso que estamos contentos y por eso que queremos decirle a los chilenos de que hemos dado un paso importante, que esperamos que también les ayude y ellos sientan mayor bienestar en sus vidas, y creo que eso es lo que importa. Y al final también, Sebastián, creo que esto también es muy importante en materia económica, lo hicimos con diálogo, con no tanta polarización en el Congreso. Y eso es muy importante porque fíjate que yo creo que muchas variables económicas hoy día también están muy influidas por la polarización que hemos tenido, los fuertes debates que hemos tenido. Por ejemplo, uno mira el nivel de tipo de cambio que tenemos hoy día, claro, y para los precios de cobre que hay, debería ser un tipo de cambio mucho más bajo el nivel de precio. Pero no es así, y eso es sobre todo porque yo creo, nuestra hipótesis, que tiene mucho que ver con incertidumbre política, y por lo tanto por eso que es tan importante ir bajando los decibeles, tener buenas conversaciones y llegar a acuerdos, porque eso también nos va a permitir tener un escenario económico mucho más despejado hacia adelante. Ministro, volviendo al tema del financiamiento, respecto a cómo se había presentado originalmente el proyecto, voy a redondear los números, pero ustedes habían propuesto una recaudación nueva en torno a $1.000 millones, finalmente va a estar más cerca de los $2.000 millones esa recaudación por la vía de nuevos tributos. ¿Esto califica como una reforma tributaria? Se lo pregunto porque viene una reforma que va a proponer el próximo gobierno, que tendrá que encabezar su sucesor después. En ese sentido, ¿usted cree que esto le quita margen a los planes que tenía el próximo gobierno? No, mire, nosotros, el próximo gobierno tiene todo el derecho a llevar su programa adelante, y efectivamente ellos lo harán así. Nosotros lo que sí podemos decir en PGU es lo siguiente: mire, teníamos que recaudar cerca de 1 punto del PIB. De eso teníamos financiamiento que venía de exenciones de 0,35, después teníamos el Fondo de Reserva de Pensiones 0,1 y teníamos provisiones por 0,5. Ahora lo que ha ocurrido es que hemos aumentado significativamente las exenciones, la recaudación, y por lo tanto, si usted suma ahora, ya no llegamos a 1 punto PIB de financiamiento, sino que estamos llegando prácticamente 1,2 puntos del PIB. Eso significa que efectivamente quedamos con algo más de recaudación, y bueno, y esperamos que esa mayor recaudación le permita al próximo gobierno también ir cerrando más rápido los déficits fiscales que hemos tenido en los últimos años. Hemos tenido que tener esos déficits porque la situación lo merita, sí, pero ahora tenemos que ir convergiendo, y por lo tanto también creemos que esto ayuda en ese sentido, y esperamos que ellos también lo tomen así. Si ellos después quieren hacer una reforma tributaria o no, bueno, eso es parte de sus atribuciones. Nosotros creemos que no es necesario porque creemos que hay mucho financiamiento, pero es parte de la atribución, y nosotros respetamos obviamente lo que la administración entrante decida hacer en materia de su iniciativa, porque fíjese, nosotros durante estos 4 años hemos tratado de que la iniciativa exclusiva del presidente se respete. Muchas veces ha sido muy complicado, hemos visto muchas cosas inadmisibles en el Congreso, pero hemos hecho todo lo posible porque así sea, y creo que es una aposta que hoy día le pasamos a la próxima administración para que ellos también puedan gobernar, y gobernar de la forma que sea más conveniente para el país. Ministro, en ese sentido, las holguras para el próximo gobierno están abiertas, digamos, porque ese fue uno de los temas que se planteó también en el comienzo de la discusión, si es que esto amarraba o no al próximo gobierno. Mire, nosotros creemos que van a quedar holguras para que el próximo gobierno pueda hacer su programa de gobierno. Y de hecho lo que vamos a hacer es que prontamente vamos a actualizar esas holguras con lo que ha pasado en el último año, porque fíjense, en el último año el 2021 vamos a terminar creciendo cerca de 12, y nosotros cuando hicimos todas nuestras proyecciones fiscales pensábamos que íbamos a crecer más cerca de 9. Entonces eso significa que vamos a tener más recaudación de lo que estábamos esperando, eso va a ser una base mayor para los próximos años y vamos a tener mayores ingresos. Vamos a actualizar eso, y por lo tanto creemos que al gobierno entrante le va a quedar un buen espacio fiscal. Pero sí, le digo, yo reconozco que el gobierno entrante tiene todo el derecho a llevar adelante su programa como ellos lo estimen conveniente, y van a tener que discutirlo en el Congreso como corresponde, ¿no es cierto? Bien. Entonces nosotros creemos que le dejamos una casa ordenada, con espacio, pero bueno, ellos tendrán que ver cómo van llevando adelante su programa de gobierno. Ministro, me gustaría preguntarle también respecto a otros temas. Ayer el Banco Central hizo un anuncio de alza de tasa, se esperaba el aumento, pero de una magnitud quizás mayor a lo que estaba esperando o proyectando el mercado, 150 puntos base para llevar la tasa a 5,5%. ¿Cómo evalúa usted esa señal que está dando el Banco Central, en definitiva, ministro?
Sí, mire, bueno, obviamente yo no evalúo lo que es el Banco Central, el Banco Central es independiente y nosotros somos muy respetuosos de ello. Pero sí, déjeme hacer una reflexión. Muchas personas dicen, mira, lo que está ocurriendo en inflación en Chile, donde tenemos una inflación alta hoy día, también está ocurriendo en otras partes del mundo. Claro. Entonces da la impresión que no deberíamos preocuparnos. Pero fíjese que cuando nosotros miramos las expectativas de inflación a 2 o 3 años, por lo tanto, ¿qué es lo que el mercado espera en materia inflacionaria? La verdad, hoy día las expectativas están bastante por sobre el 3% en el mediano plazo. Y eso significa que, bueno, tenemos una posibilidad de que se mantenga la inflación de forma más persistente hacia adelante. Y ante eso el Banco Central tiene que actuar. Y eso es lo que ha estado haciendo el Banco Central con el aumento de tasa de interés. Está tratando, yo creo, así que lo interpreto yo, de dar señales de que, mira, nosotros hacia adelante nos damos cuenta que puede existir algún riesgo inflacionario y por lo tanto hoy día actuamos con la fuerza necesaria para que eso no ocurra. Lo lamentamos en qué sentido, lamentamos que efectivamente nos damos cuenta que esto puede afectar a ciertas personas, sobre todo porque van a tener costos en sus créditos algo más altos. Sí. Pero también les pedimos a esas personas que entiendan que lo que está haciendo hoy día el Central y también nosotros como fisco, porque nosotros cuando hacemos un ajuste, tenemos un presupuesto más apretado para el 2022, es justamente pensando es que no se mantenga la inflación hacia adelante. Y para que no se mantenga tenemos que actuar. El Banco Central con su política monetaria, el fisco haciendo el ajuste que tiene que hacer. Ministro, no nos gustaría hacerlo, pero es necesario. Y eso es lo que le pedimos a las personas que lo entiendan, porque si no lo hacemos, esto se puede mantener de forma persistente, significa que nos quedaríamos con tasas de inflación altas y con tasas de interés altas. Eso queremos evitarlo. Eso sí, es un escenario muy riesgoso. Ministro, ahora, ¿usted cree que esto podría de alguna manera desacelerar más la economía chilena? Usted tenía una mirada quizás un poco más optimista también respecto a cuánto podría crecer Chile este 2022. Sí, efectivamente, nosotros creemos que la economía puede crecer arriba de 4 este año y esperamos que así sea. ¿Por qué? Porque mira, hay muchas cosas que nos dicen que puede ser así. Yo entiendo que hay otros analistas que dicen otras cosas, pero bueno, nosotros también tenemos nuestra forma de verlo. Primero que nada, todavía venimos con un impulso importante del año 2021. Yo creo, sobre todo el primer trimestre, vamos a ver todavía un impulso muy importante. También tenemos liquidez en muchos hogares todavía que nos permite pensar que el consumo no necesariamente va a tener un ajuste tan fuerte. Y también lo otro que nosotros estamos viendo, bueno, que la inversión pública, ¿no es cierto?, también va a tratar de apuntalar. Todo eso nos lleva a pensar que podemos tener un año relativamente bueno. No solamente eso, sino que mira, si nosotros simplemente mantuviéramos el nivel de IMASEC desestacionalizado que tuvimos en el último dato, solamente mantenerlo sin mayor crecimiento, ya deberíamos estar hablando de un crecimiento el próximo año de 4,5, simplemente porque las bases de comparación son más bajas el 2021. Ajá. Entonces, en ese sentido tenemos todo el espacio. Ahora, sí tenemos riesgo de que sea menor, pero entonces, ¿qué es lo que uno dice? Bueno, lo que uno dice es que el crecimiento no está garantizado y depende de lo que hagamos. ¿Y dónde está el riesgo, que una de las ministro? Cosas importantes... Exactamente. Entonces, ¿dónde está el riesgo? Bueno, lo que yo te decía antes, yo creo que también es muy importante que tengamos un escenario de discusión de política económica que sea adecuado, que sea sin polarizarlo, porque un escenario de ese tipo va a permitir también que se tomen decisiones de inversión privada hacia adelante que van a ser importantes. Si volvemos a polarizar el ambiente, posiblemente la inversión privada no va a repuntar como debería repuntar. Ministro, entonces, por eso que también la política es importante en estos momentos. Una última pregunta respecto al Banco Central. ¿Cuándo el presidente va a decidir a quién nombra como presidente o presidenta del banco para reemplazar a Mario Marcel? ¿Cuáles son los plazos que maneja el gobierno? Mire, no existe un plazo legal directamente. Fíjese que también lo que estamos viendo es que tenemos un Banco Central con una institución robusta, que hoy día tiene un presidente subrogante y que está actuando. Hoy ayer tuvo una reunión de política monetaria, tomaron las decisiones que tienen que tomar. La reflexión aquí es la siguiente. Efectivamente, lo de Mario Marcel y que dejara la presidencia lo subimos hace pocos días atrás. El presidente tiene que nombrar, el presidente Piñera tiene que nombrar al sucesor, pero también tenemos que tomarnos los espacios de reflexión interna para ver cuál es la mejor presidenta o presidente para los próximos 4 años. Y eso es lo que estamos haciendo como gobierno y eso es lo que está haciendo el presidente también de la República, Sebastián Piñera, de forma personal en este momento.
Creo que no hay que apurar los plazos, obviamente lo queremos hacer lo antes posible para eliminar incertidumbre, pero también necesitamos tomar los momentos de reflexión necesarias y las conversaciones necesarias para tomar la mejor decisión. ¿Y será una decisión consensuada con el próximo gobierno? Mira, es una decisión que toma el presidente de la República, Sebastián Piñera, es una decisión de él. Pero sí, el presidente lo que trataba de hacer es escuchar a todo el mundo, incluyendo, ¿no es cierto?, al presidente saliente, presidente entrante, y bueno, es parte de lo que está haciendo el presidente y lo que también nosotros, como, en mi caso como ministro, también trato de ayudar en esa reflexión. Ministro Cerda, muchísimas gracias por su tiempo en esta conversación con CNN Chile, muy amable. Gracias, Sebastián, adiós. Hasta luego. 8:28, estamos cerrando ya Agenda Económica, gracias por habernos acompañado. Vienen las noticias internacionales como siempre, Conexión Global con Jacinta Molina, que tengan un buen día.